Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, queríamos dar las gracias de parte de OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, de parte de la Secretaría de Panamá, el Banco Interamericano de Desarrollo y nosotros de parte de Energinet. Recibas todos una cordial bienvenida a la edición, a la séptima edición de la Semana de Energía. Es un gusto para todas las instituciones importantes contar con nosotros y con ustedes aquí en el evento. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes principales para la registración de la séptima edición. Queremos las gracias a Huawei, Warcila, ETESA, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, Enel, Tetra Tech, Banco Mundial, AFD, European Investment Bank, AES, Copa Airlines, Alabac y Astro Energy por colaborar con nosotros. Espero que tengan el placer de disfrutar de esta gran sesión y lo dejo en cargo con el señor Leonardo Beltrán. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo tengo el honor de compartir este panel, moderarlo. Tengo a 5 panelistas en persona y 2 en el mundo virtual. Entonces, si no les molesta, vamos a empezar presentándonos y quizás por el mundo virtual. Y le pediría a Edith que haga su primera intervención, pero déjenme dar una ronda de introducción. Edith Bayer es responsable de temas de eficiencia energética dentro de la Agencia Internacional de Energía, basada en París, donde hoy seguramente está paralizada la ciudad para ver qué es lo qué va a ocurrir en la Copa Mundial de fútbol. Y mil gracias por participar en esta sesión. Tenemos también a José Antonio Urteaga, pilar de los temas de eficiencia energética en México, fundador de el Fideicomiso para el Desarrollo de Energía Eléctrica en México, que ha sido una institución muy relevante para el desarrollo de este sector en el país y una inspiración para toda América Latina y el Caribe, y ahora justo impulsando estos temas, liderándolos desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos también acá a Fitzgerald Cantero, el responsable de los temas de eficiencia energética para Uruguay, uno de los líderes y punta de lanza en la eficiencia energética. Tenemos también aquí a Francisco Escrofa, líder de Enel X en Brasil, uno de los principales desarrolladores de tecnología y también punta de lanza en el planeta en temas de energías renovables o finalmente de la transición energética. Está también con nosotros Paul Kellett, responsable de United for Efficiency en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tenemos también a Raúl Landaveri, subdirector del Departamento de Energía de Fundación Bariloche. Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí a Fabrice Jucqua, responsable de la Agencia Francesa de Desarrollo en temas de Centroamérica y para este propósito él quisiera compartir antes de que comencemos la conversación sobre un proyecto relevante que está lanzando la agencia, enfocado en eficiencia energética, pero en un sector que típicamente no es el primero que viene a la cabeza, pero es ultra relevante, el sector edificación. Fabrice, por favor. Muchas gracias, Hola. ¿Cómo funciona eso? Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias a OLADE, muchas gracias al subsecretario de la Energía de Panamá y a Leonardo por la organización de esta mesa redonda
Soy Fabrice Ducois de la AFD. La AFD es la Agencia Francesa de Desarrollo. Trabajamos haciendo préstamo a país en vía de desarrollo desde hace 50 años. Somos la más antigua banca de desarrollo del mundo. Tenemos 12.000 millones de compromiso anual en préstamo concesional y trabajamos en 85 estamos presentes en 85 países y trabajamos en 115 países en América Latina. Estamos desde hace 15 años y ya desarrollamos una cartera de 2.200 millones de euros de proyecto de energía en 16 países. Porque no voy a quedarme por la mesa redonda y la discusión después. Quisiera empezar mi intervención con dos observaciones para llevar mi piedra al edificio sobre la eficiencia energética. La primera es que la Unión Europea empezó a trabajar sobre este tema en 1990 y logramos con la política de la Unión Europea y de todos sus estados a ahorrar 30% de energía en un lugar en que casi no hay fuente de energía en 30 años de política. Y lo que hace decir a la Unión Europea que la eficiencia energética es la mejor herramienta de seguridad energética que tiene. Y me parece muy importante. Y quisiera agregar que hay siempre al lado de la eficiencia energética un tema que pienso que no es muy popular aquí, pero que es muy popular en este momento en Europa, que es la sobriedad energética. Con la crisis en Ucrania tuvimos que ahorrar 10% de energía para evitar tener apagones en Europa y lo hicimos con la voluntad del gobierno, de las empresas, de la gente en Francia, por ejemplo, y logramos disminuir nuestra consumición de electricidad de 10%. Y pienso que con las renovables y la eficiencia energética, la sobriedad energética es uno de los 3 pilares de la transición energética. Voy a platicarles de un programa que es algo muy importante para nosotros. Se llama el PIB Cool, el programa por la eficiencia energética en los edificios. Y viene de la COP21 en París, en que vimos que había un potencial de ahorro de energía y de carbono muy importante que estaba muy difícil que atacar. Se trata de los edificios. Los edificios representan la consumación de energía de los edificios y la construcción de los edificios representa 40% de todas las emisiones de gas de efecto invernadero del dominio de la energía. Es un bloque enorme y es muy difícil que trabajar en este tema porque todos los edificios y todos los contextos de clima son diferentes en el mundo. Otro número muy importante es que 80% de los edificios que existirán en 2050 no están construidos.
Y significa que van normalmente a durar como 40, 60, 80 años, 100 años. Por eso es algo que cuando está construido es muy difícil de cambiar. Por eso construimos un programa, una iniciativa que se llama el PIB y la desarrollamos por 6 años con la RIZ alemana y logramos hacer 600 millones de proyectos de edificios en el mundo, pero esperamos cambiar de escala y por eso aplicamos una propuesta al Fondo Verde que fue aprobada en octubre de 2022, que se llama el PIB Cool, que va a concernar 11 países en el mundo y en América Latina son elegibles México, Costa Rica y Argentina. Y es un proyecto que va a enfocarse sobre cambiar las leyes, las reglamentaciones en los países y apoyar a las reglamentaciones térmicas, apoyar a la formación de las empresas de construcción, de los arquitectos, de toda la cadena de los edificios, también de las personas que van a ser audité en los edificios para tener una cadena completa y tener el famoso MRV, Measurement Reporting Verification, y también financiar programas de construcción transformacionales en la industria de la construcción en los países. Y es un programa, logramos a conseguir del Fondo Verde 220 millones de euros y la AFD va a prestar 1.000 millones de euros para este programa. Y es un programa que tiene una duración de 10 años y vamos a recibir los fondos del Fondo Verde normalmente julio de este año y a poder empezar a preparar los proyectos transformacionales. Pienso que es todo. Gracias por su atención. Genial, mil gracias, Fabrice. Y sin duda muy relevante el poder avanzar en temas de edificación. Sin duda el stock actual es una grandísima oportunidad, pero más grande oportunidad lo que todavía no está construido para las próximas 3 décadas. Mil gracias por ese trabajo y gracias por participar, Fabrice. Muchas gracias, Leonardo, y todos. Y buena discusión, buena conversación. Gracias, Fabrice. Ahora quisiera empezar con Edith, si les parece, y justo con quien acuñó, la institución que acuñó este tema de la eficiencia energética, el combustible escondido. Me gustaría preguntarle a Edith, ¿cómo ve el panorama de la región en estos temas? Y quizás antes de ese panorama, darles un par de datos. En términos de oportunidad de eficiencia energética, justo con el Banco Interamericano de Desarrollo, se evaluó cuál sería esa oportunidad en la industria. Y simplemente de poder invertir en sistemas de gestión de la energía, con el Observatorio de Sistemas de Gestión de la Energía en América Latina y el Caribe, se evaluó que el potencial podría ser de $30,000 millones al año de ahorro. $30,000 millones de ahorro al año. Por ejemplo, en Brasil, donde vive Francisco,
el potencial sería alrededor de 13.3% de ahorro del consumo energético final, o alrededor de 9.500 millones de dólares de ahorro al año, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, 240 millones de dólares al año. Aquí en Panamá, por ejemplo, 90 millones de dólares al año. Entonces, sin duda, ese combustible escondido está presente, y en la medida en que podamos dimensionar e ir avanzando en esas áreas de oportunidad, vamos a poder materializar ese futuro que nos hemos planteado hacia 2050. Pero desde la Agencia Internacional de Energía, ¿cómo ve el panorama de la región, Edith? Muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por esta introducción, porque yo creo que yo voy a entrar un poco en esta perspectiva, panorama global, que refleja lo que vemos, que está pasando, lo que tenemos, la experiencia que existe. Pero siempre yo creo que hay que tener este potencial en mente. Porque si no tenemos el potencial en mente, no vamos hacia la realización del potencial. Porque realmente sí que hay un potencial enorme, y como voy a explicar, por el momento no estamos lejos, yo diría, de realizarlo. Entonces, bueno, primero me gustaría aclarar, por lo menos desde el punto de vista de la agencia, qué significa la eficiencia energética. Porque aquí vemos que la panorama se está complicando un poco. Primero hablamos de la eficiencia energética, como todos la entienden, cambio de un aparato de equipo, por ejemplo, menos eficiente a uno más eficiente. Pero también hablamos mucho ahora de la electrificación, del transporte y también del calentamiento de espacios. Hablamos del cambio de comportamiento. Y también me gustaría incluir la eficiencia del uso de energía desde el punto de vista del sistema energético, y especialmente el sistema eléctrico. Es decir, no solo ahorrar energía, sino también manejar con el uso de energía, almacenar, producir a un nivel distribuido. Entonces, teniendo esta definición un poco más detallada en mente, puedo decir que este año en la agencia nos enfocamos en la crisis energética, económica y climática, principalmente, en nuestro trabajo de investigación, en nuestras publicaciones. Vemos una mejora de y vinculado a la crisis energética, que realmente es muy grave, no solo en Europa, pero lo vemos en todo el mundo. Vemos una movilización de $1 trillón en medidas de eficiencia en los paquetes que se han desarrollado en respuesta a la crisis. Y también, además de esta movilización, también vemos muchas medidas a corto plazo que se han implementado. Y no solo en Europa, yo creo que el ejemplo más conocido en América Latina, quizás de los últimos, del año pasado, es el de Brasil, donde movilizaron mucha actividad al lado de la demanda para ahorrar energía. Ahora, eso no es la eficiencia energética programática, es más temporal para responder a una crisis, pero creo que hay que tener también en cuenta el papel que puede jugar el lado de la demanda en el contexto de una crisis energética. Ahora, vemos una mejora de la intensidad energética anual, año al año, de 10%, que es mucho más alto de lo que hemos visto durante los últimos 3-4 años. Así que es un aumento positivo. Al mismo tiempo, hay muchos factores que entran en este índice, pero vemos que la eficiencia energética sí que juega un papel importante. Y tenemos en nuestro informe que publicamos la semana pasada, que realmente resume el mundo de la eficiencia energética, para decirlo así, tenemos un tono de alguna manera optimista,
Vemos que durante los últimos 20 años la eficiencia energética ha economizado unos 680 billones de dólares por año. Vemos avances importantes en la política pública de varios países. Hay 15 países que son responsables por más de la mitad del consumo energético global que han implementado durante este año pasado planes importantes de eficiencia energética. Entre ellos vemos avances muy fuertes en Chile, en Colombia, y vemos muchos programas enfocados en la eficiencia energética en toda la región de América Latina. Vemos un crecimiento muy fuerte en el transporte eléctrico, que tiene un papel muy grande en este aumento en la eficiencia a nivel global. Y vemos un incremento, eso es muy interesante, en la financiación con capital riesgo en áreas emergentes, que incluyen nuevos modelos de negocio digitales, como la energía como servicio, Energy as a Service, centrales eléctricas virtuales, Virtual Power Plants, que también agregan el lado de la demanda, y en los recursos energéticos distribuidos, que otra vez pueden incluir entre ellos la eficiencia energética, el almacenamiento, la respuesta de demanda. Viendo esas tendencias, nos preguntamos si la aceleración que vemos nos pone por un camino que podrá realizar los objetivos Neto Cero 2050 y realizar los objetivos de los ODS. Y en general diría que todavía no podemos decir que sí. Y más que eso, que nos preocupa que la mayor inversión, este trillón de dólares, por ejemplo, que mencioné, se concentra en las economías más desarrolladas, a la vez que vemos que el impacto de crisis está más fuerte en las economías emergentes en desarrollo. Por ejemplo, vemos un regreso muy fuerte al uso de leña y de combustibles sólidos para cocinar, que es realmente un reto. Ya era un reto, ahora es aún más importante. A la misma vez también vemos que la mayor oportunidad, volviendo a la introducción, se encuentra en economías emergentes, se encuentra incluso en la región de América Latina y el Caribe. Estos son los países donde se espera el mayor crecimiento, pero también el reto de asegurar acceso a servicios energéticos asequibles. Suena muy bien, Edith. O sea, finalmente la idea es poder aprovechar justo la oportunidad que se abre para países emergentes y en desarrollo de estos, digamos, incrementar un porcentaje de esos 680,000 millones de dólares que están disponibles en el mercado. Y quizás déjame ahora ir con Paul y preguntarle. Digamos, entiendo que el objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable incluye la eficiencia energética. ¿Cómo lo ven desde Naciones Unidas y estos Objetivos de Desarrollo Sustentable que están prácticamente en la recta final hacia 2030? ¿Cómo vamos y qué se requiere? Y esa perspectiva que ya nos planteó Edith a nivel regional, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo aprovechamos esa oportunidad de insertarnos en el mundo de la eficiencia energética, pero como un círculo virtuoso para aprovechar ese desarrollo tecnológico y esa liberación de recursos para aplicarlo en nuestros satisfactores y necesidades? Thank you very much. That's a very broad question that you've just asked me, but on behalf of the UN Environment Programme, just to say thank you very much for the opportunity on energy efficiency. It's a little bit underrepresented in the region for sure. I mean, when we travel to conferences and in our work across 40 developing emerging economies in detail, we're working in all global regions, and the focus on energy efficiency is really improving hugely. But I think, as was mentioned by IEA, the emissions that are coming, if I can speak about the emissions that are coming, are mainly from developing emerging economies.
And the developed economies are actually reducing the emissions. And we can see the decoupling of greenhouse gas emissions in Europe from economic development. But it's the opposite in developing emerging economy, and it's a rapid rise of the incomes and the population, and this coupled with digitalization, urbanization, and electricity is the future fuel of choice. So it's really challenging in terms of the first question about sustainable development goals. Energy is the lifeblood of the economy, and it's also the lifeblood of the sustainable development goals. And I know the IEA, for example, have looked at the energy access issue. It's a big issue affected by the price of energy, and it's set back in this context. So it's really difficult. But we are focused, in particular, if I talk about the initiative we're discussing in detail with 10 countries here in the region, is on energy efficiency in the electrical products sector. And if we look at the requirement in the Paris Agreement, half of the savings have to come from energy efficiency. If you look at the requirement and the pathway that we're on, we're increasing emissions right now. We're on the wrong pathway. We have to get right down to a net zero, as the IEA have produced in their documentation. But it's really, really difficult in the context of economic development. And when we look at the electricity sector, we see in this region hundreds of millions of air conditioners will be added to the stock. Hundreds of millions of refrigerators will be added to the stock. And it's a major challenge then how to make sure that these are actually efficient. And when we look at the programs, we can see huge opportunity to make a big difference with energy efficiency. Just adopt the international standards that are there already. And I think a new opportunity is for government to take forward with green public procurement, adopt green public procurement measure, purchase, like we're working in Pakistan. The government in Pakistan have minimum energy performance standards. But the government entities themselves purchase at the 3-star level or higher to drive the change in the market. And I think there's a huge opportunity for governments. I think the expenditure by government in the developing emerging economies can represent around 30% of GDP. And globally, it's something like $10 trillion are spent by government. So it's a real opportunity for government to buy energy efficient buildings, transport, and appliances in that context. But yes, the SDGs are an absolutely huge challenge. Energy efficiency can meet half of the greenhouse gas emission reduction targets within the energy sector. We need much more energy efficiency. We need much more renewable energy. And I think the opportunity here in this region is for cost stability, predictability. Just from energy efficient appliances, we can see the saving will be 50 gigawatt, which is 100 power stations in the region, if the region had the international minimum energy performance standards across the main electrical products only. And I can imagine across transport and buildings, this would be equally impressive. So huge opportunity available, no need to reinvent the wheel. And yes, we can meet the SDGs, but the time is running out. Mil gracias, Paul. Sin duda, el reto es desacoplar el crecimiento de la actividad económica del uso energético y, por supuesto, regulación es lo que sienta las bases para poder estandarizar, reducir costos, ser más efectivos, pero aprovechar una oportunidad que está, digamos, como se diría en Estados Unidos, es la fruta que está más cercana al piso, the low hanging fruit. Y en ese sentido, digamos, en esas oportunidades sobre regulación y el rol de la política pública, Fitzgerald, tú estás a cargo de la cartera de energía en uno de los países líderes en la región en estos temas. Son pioneros, por ejemplo, en la utilización de los certificados blancos, ¿no? Digamos, este esquema de política pública que permite justo avanzar y asignarle un valor a la eficiencia donde normalmente, como no se ve, es
fácilmente, se puede pasar de largo fácilmente, y particularmente para pues, los políticos, digamos, es mucho más sexy el inaugurar una de esas plantas que el no inaugurar una nueva planta. Entonces, desde el punto de vista de un actor liderando en el tema, ¿dónde están los retos de desacoplamiento? Por supuesto, estas oportunidades y quizás la experiencia de cómo liderar ese proceso, Fitzgerald. Muy bien. Muchísimas gracias, Leonardo. Buenas tardes para todos. Un gusto estar en este panel compartiendo con ustedes. En primer lugar, me parece que es bueno señalar que Uruguay viene haciendo este trabajo hace mucho tiempo y que además esa regulación a la que tú haces referencia se hace ya como una política pública. Esto es con una legislación, una regulación y que tiene ya algunos años. Entonces, en primer lugar, creo que lo que debemos mencionar en ese sentido es tener el marco legal para esto y es como, digamos, un primer paso para, de alguna manera, alinear a los políticos en esto que tú mencionas de por dónde tienen que ir los tiros, ¿no? Aquí, además, nosotros en el área de energía de nuestro ministerio tenemos una agenda muy extensa, pero el área de eficiencia energética es para nosotros muy importante. Y saludo aquí que está nuestra encargada del área, la ingeniera Carolina Mena, que nos acompaña. Y por lo tanto allí tenemos una batería de medidas que tienen que ver mucho con esto que estamos conversando. Y menciono y empiezo por la parte legal, además el reconocimiento también a nuestro secretario ejecutivo del ADE, Alfonso Blanco, que lideró en su momento todo el proceso de trabajo para culminar en esta ley que estoy haciendo referencia, que no es la primera en el país, pero que es la que sentó un poco el marco a estos instrumentos que estamos conversando y que tiene que ver con esto de los certificados que tú comentas, Leonardo. Esa ley, que es del año 2009, obtuvo el apoyo de todos los partidos políticos y eso es algo muy importante, por lo que digo, en referido a que bueno, hay un marco legal que es acompañado, que hay una visión país que es acompañado. Es una ley de interés general y esto es muy importante en nuestro sistema jurídico porque tiene un rango especial, es decir, una ley que debe aplicarse y que a veces quedan cosas en el debe y quizás son los desafíos que también tenemos hacia adelante de que todos los sectores de actividad conozcan esa ley y esa aplicación y cómo hay que hacerla. Y allí, a partir de esa ley, se formó un fideicomiso, se creó un fideicomiso que es el que lleva adelante los instrumentos. Uno de ellos, muy importante, que está en la propia ley, que son los certificados de eficiencia energética, así les llamamos, donde todos los sectores que realizan medidas de eficiencia energética, todos los sectores, desde el sector privado, el sector público, absolutamente todos los sectores que realizan algún tipo de medidas, la ley establece que al año, al menos al año, o sea, tiene que pasar al menos un año desde que la medida se hizo, se pueda estar presentando a obtener estos certificados. Y estos certificados son dinero que se le reembolsa a quien hizo la inversión, de modo de poder ayudar a que amortice más rápido esa inversión. El principio es que la propia medida de eficiencia energética ya le va a amortizar la inversión, pero evidentemente este apoyo de los certificados va a hacer que esa amortización sea más rápido y se va a estimular a que esa empresa, esa organización, repito, tanto público como privada, entienda que hay un camino allí y pueda reinvertir en otras medidas de eficiencia energética. Entonces ahí hay una gran apuesta a lo que es el concepto de eficiencia energética. Hay mucho se mencionaba anteriormente, ¿no? Lo decía Edith, de cambio de hábitos, de tema cultural. Ya le aviso a Edith, ese concepto de combustible escondido lo vamos a utilizar muchísimo porque realmente es así. Y como es escondido, por ahí no se inaugura, como dice Leonardo, y tampoco se sabe y tampoco se valora, ¿no? A menos que se hagan las medidas de eficiencia energética y se puedan estar cumpliendo y obteniendo lo que nos gusta decir las ventajas de la eficiencia energética. De ese modo hay una promoción
constante. La ley también nos marca que generemos políticas de promoción, de concientización a lo que tiene que ver con la eficiencia energética, para que, como digo, todos los sectores puedan llevar adelante sus medidas y puedan buscar las formas de aplicarla. Hemos tratado en este tiempo de que el proceso de comparecencia al Ministerio de quienes hacen una medida de eficiencia energética sea cada vez más fácil, sea cada vez de manera más intuitiva. Hay una parte de medidas que necesitan, y ya termino, que necesitan de una empresa ESCO, que creo que Francisco nos va a contar un poco ahora, y otras medidas que son estandarizadas y que la puede hacer el propio usuario sin ningún tipo de problemas. Entonces, en una lógica, y con esto termino, de desburocratizar y de descentralizar, de que llegue a todo el país y de que llegue las ventajas de la eficiencia energética a todo el mundo, en esa lógica es que nos estamos moviendo. Muchas gracias. Mil gracias, Fitzgerald, y sin duda tener un marco jurídico robusto con regulación que permita hacer predecible, lo comentaba también Fabrice y Edith, eso sin duda hace que se generen las condiciones para que sea competitivo desarrollar un mercado local de la eficiencia energética. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a Francisco, digamos, siendo una de las empresas líderes en la transición energética, ¿cuáles son los elementos que hacen atractivo a un mercado para poder desarrollar proyectos donde tienen retos entre incentivos encontrados en algunos sectores, donde probablemente sea benéfico para el municipio, pero quizás para la federación no tanto, donde pues hay digamos una multiplicidad de actores jugando y no siempre queda claro cuáles son esas condiciones para que simplemente quieras invertir y que eso sea un negocio? Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer por la invitación. Muy interesante la discusión. De hecho, estoy tomando notas de lo que dijo Edith, de lo que dijo Fitzgerald, de lo que dijo Paul. La verdad que... y todos los comentarios que estoy viendo van en la misma dirección, con lo cual me siento que estamos en el camino correcto. En primer lugar, para poner un poquito de contexto, en la misión de Enel-X dentro del grupo Enel, que no lo voy a presentar porque imagino que ya lo conocen, pero Enel-X siendo la compañía más nueva del grupo, nuestra misión es decarbonizar. Y buscamos decarbonizar nuestros clientes, ya sea un cliente en la casa, una ciudad o un cliente industrial, ¿sí? Para eso desarrollamos una serie de soluciones que buscan electrificar al máximo posible o generar proyectos de eficiencia energética. Tenemos básicamente 3 pilares. El primer pilar es ciudades inteligentes, y es de lo que voy a hablar un poquito ahora contestando a tu pregunta. El segundo pilar es todo lo que tiene que ver con transición energética para nuestros clientes residenciales y corporativos. Y ahí entra algo que alguien de ustedes comentó como democratización de la energía, generación distribuida, etcétera. ¿Cómo hacemos para generar proyectos de energía renovable, pero para este tipo de público? Y también trabajamos mucho en movilidad eléctrica, que es desarrollar infraestructuras para que sea posible la carga y la expansión de la movilidad eléctrica, en este caso en Brasil, pero a nivel mundial. Yendo a tu punto, Leonardo, en lo que es ciudades inteligentes tenemos 3 pilares y los 3 fueron tocados hoy. El primero es electrificación del transporte público. Transporte público es responsable hoy por 30% de la contaminación de una ciudad. Entonces, cuando tú hablas de low hanging fruit, es lo que tenemos que atacar más rápido, porque es lo que va a tener un impacto en el medio ambiente más rápido, pero al mismo tiempo, por ser un tipo de servicio que tiene una alta utilización, también los retornos económicos son más rápidos y entonces los proyectos son más factibles. Trabajamos en iluminación pública. La misión de la iluminación pública es hacer que una ciudad sea inteligente, y el primer paso es la iluminación pública, haciendo ahorrar entre 40 y 50% de energía, de costos y también de consumo a las ciudades. Y también en eficiencia energética. Una vez que estamos con iluminación pública y con transporte público, también desarrollamos proyectos de eficiencia energética. Pero bien concretamente,
Y respondiendo a tu pregunta, tecnología existe, ¿sí? Obviamente vamos a desarrollar más tecnología en el futuro. El sector público, sector privado, emprendedores, innovación, pero hoy el problema no es la tecnología. Lo que es necesario encontrar es estructuraciones, marcos regulatorios, políticas de largo plazo, número uno, y número dos, modelos de negocio que sean sostenibles. Y entonces vamos a un ejemplo en concreto, ¿sí? Iluminación pública. Nosotros cuando entramos en iluminación pública entramos en un contrato a 20 años con una ciudad, donde hacemos toda la inversión en modernizar el parque de iluminación de la ciudad, después ponemos... hacemos que la ciudad sea inteligente, después ponemos cámaras de seguridad, Wi-Fi, IoT. El poste de luz pasa a ser un punto de captación de información, además de ser eficiente la ciudad, un punto de captación de información para después devolverlo en servicios al ciudadano, por ejemplo, reconocimiento facial, etc. ¿Qué pasa con esto? Son todos proyectos de mucha demanda de capital, que se tiene que ir recuperando con economías, con eficiencia, en un largo periodo de tiempo. Entonces, el sector privado tiene las tecnologías disponibles, pero necesita tener un marco previsible por esos 20 años y tener modelos de negocio que estén bien estructurados. Brasil en este aspecto, con los proyectos de parcerías público-privadas, participaciones público-privadas, estructuradas por diferentes entidades, hay buenos ejemplos de BNDES y Caixa, justamente logran hacer esto, porque estructuran cómo está armada la concesión, por cuánto tiempo, cuáles son los elementos que remuneran el proyecto, cuánto de eficiencia energética, cuánto de modernización tecnológica, etcétera, y dan un marco muy bien estructurado para que después nosotros, el sector privado, tengamos las reglas claras, participemos en una licitación transparente y brindemos un servicio que ya del momento cero trae una economía a la ciudad, ¿sí? Pero la tecnología nunca es una limitante en este aspecto. Estoy viendo ahí el reloj, estoy llegando a los 5 minutos, así que voy a para acá y después en la próxima rodada doy otro ejemplo. Perfecto, mil gracias, Francisco. Y sin duda, digamos, hemos escuchado el tamaño de la oportunidad, ¿no? 700 billones o 700 mil millones de dólares, nos decía Edith. Por supuesto, escuchamos de Paul el desacoplamiento y, digamos, esta necesidad de trabajar en cada uno de los sectores, desde el punto de vista local, lo que hace sentido en términos de alineación de incentivos a través de la institucionalización de la política pública y la regulación. Se hace necesario, por supuesto, quizás, sin duda, invertir en investigación y desarrollo, pero probablemente lo más relevante es poder tener un modelo de negocio donde alinees estos incentivos entre política pública, regulación y capital. Y ahí me gustaría dar la vuelta a José Antonio, preguntar, desde el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, escuchamos que sin duda hay oportunidades de miles de millones de dólares, pero ¿cómo podemos poder entrar en esta oportunidad y qué está haciendo el BID justo para poder catalizar ese mercado de 700 mil millones de dólares que hablaba Edith y cuál es la oferta disponible en el BID, José Antonio? Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos los panelistas y a todo el público que está presente en la sala y en línea. Bueno, yo primero destacaría que la eficiencia energética es una de las acciones de mayor costo-efectividad para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Ese es un tema muy relevante. Pero adicionalmente hay que verlo, y bien lo decía Edith, en un concepto mucho más integral. Entre los beneficios de la eficiencia energética destacan mejorar las condiciones de vida de las familias al reducir su gasto en energía, al darle mayor asequibilidad a los servicios energéticos, a las empresas, al sector privado les ayuda a mejorar su competitividad, su productividad, y al sector público a mejorar sus finanzas tanto por el ahorro de energía como por la reducción en el otorgamiento de subsidios cuando haya precios de combustibles y tarifas eléctricas. Lo segundo, diría que los potenciales son muy altos en el sector industrial, que representa el 40% del consumo, y déjame referir
referirme solamente a la parte eléctrica, el sector industrial representa el 40% del total consumo eléctrico en la región y como bien lo decía Leonardo, tan solo por la implementación de sistemas de gestión de la energía se pueden ahorrar hasta un 12% de ese consumo. Otro ejemplo, el sector residencial, que representa un 30% del consumo, ofrece grandes oportunidades todavía en nuestra región que es posible aplicar. Tan solo en materia de reemplazo de neveras, de refrigeradores de uso residencial, hay la posibilidad de reemplazar más de 21 millones de neveras que implicarían un ahorro de 121 terawatts-hora al año. Y esto requeriría de movilizar recursos del orden de 7 billones de dólares para hacer ese reemplazo de equipos. Finalmente, en el sector comercial y en el sector público también hay grandes oportunidades de ahorro que pueden representar ahorros por arriba del 30 o 40% de energía. En cuanto a oportunidades, la intensidad energética, que es la forma de medir la eficiencia energética, en nuestra región ha evolucionado de manera mucho más lenta que a nivel internacional. A nivel mundial, la intensidad energética que expresa el consumo de energía por unidad de Producto Interno Bruto se ha reducido del orden del 2.1% en promedio anual. En México tan solo es del 0.8% y comparado con otras regiones, por ejemplo, con el este y sureste de Asia, fue de 3.3% y lo más cercano es en el norte y oeste de África, que se redujo un 1%. O sea, todavía nuestra reducción en la intensidad energética va mucho más lento que lo que está ocurriendo en otros países. Y en este contexto, ¿qué desafíos enfrentamos? El más importante, y bien lo señalabas tú, es poder tratar de impulsar el tema de la falta de esquemas de créditos y esquemas de financiamiento para eficiencia energética. Ese es uno de los principales retos que estamos enfrentando en los países de América Latina y el Caribe. También diría yo que las políticas para impulsar, y ya se hizo referencia también en este panel, para superar este tema y avanzar de manera más rápida en eficiencia energética, se requiere contar con marcos institucionales, con marcos legislativos y normativos que impulsen el mercado de equipos, servicios y financiamiento de energía. En América Latina, solamente 12 países tienen una ley de eficiencia energética y 5 cuentan con un anteproyecto de ley. O sea, todavía tenemos un espacio muy grande por avanzar en este punto. Si bien es cierto que prácticamente todos los países de la región cuentan con áreas de alto nivel en ministerios responsables de promover la eficiencia energética, aún hace falta una mayor coordinación institucional para que esa se traduzca en acciones específicas, en inversiones concretas. Es decir, es necesario pasar de las buenas intenciones a las buenas inversiones que dan excelentes resultados en términos de los beneficios que implica una mayor eficiencia energética. En 21 países existen normas o etiquetados sobre eficiencia energética de equipos de alto consumo. 9 países presentan mecanismos o programas de financiamiento y ahí se ve el rezago que existe en materia de esquemas de financiamiento. Y en 18 países, solamente en 18 países de nuestra región, se tienen metas de eficiencia energética en los índices, en las contribuciones nacionales determinadas. Me parece pues que en este contexto existe una gran oportunidad y México también y Brasil ocupan un lugar destacado en términos de los avances que hay. De acuerdo con la clasificación de avances de eficiencia energética del ACE, de los 25 países con mayor consumo de energía, México ocupa el lugar 14 y Brasil el lugar 19. Es decir, sí hay elementos que nos permitan avanzar en este campo. Si me permites, Leonardo, en una segunda intervención ya platicaré de los esquemas de financiamiento que estamos impulsando y de ejemplos de los proyectos que estamos implementando en diferentes países de la región. Genial, José Antonio, mil gracias y sin duda pues es un repaso donde todos hemos coincidido sobre la necesidad de tener un entorno institucional robusto, donde haya una oferta de capital relevante, donde haya alineación de incentivos de los diferentes actores justo para poder desarrollar el mercado. Pero me gustaría ahora preguntarle a Raúl, digamos, habiendo escuchado esto y desde uno de los think tanks más relevantes en la región,
¿Coincides con este diagnóstico? Digamos, ¿qué nos duele en América Latina? Sí, coincido con el diagnóstico. Buenas tardes, en primer lugar. Bueno, yo no pensaba hablar de las estrategias, de las acciones de eficiencia energética y menos de los beneficios, que son por más evidentes, ¿no? Y como bien lo han expresado acá, yo me quería referir a un instrumento que se utiliza para el diagnóstico, para el diseño de una política de eficiencia energética, que es lo que llamamos el balance de energía útil. Digamos, cuando estimamos un potencial de ahorro de energía por eficiencia energética, el análisis beneficio-costo, cuánto dinero nos ahorraremos, cuántas emisiones podemos evitar en cada medida de eficiencia energética. Eso, para obtener esos datos necesitamos recurrir a lo que llamamos el balance de energía útil, y acá quiero mencionar y destacar que OLADE está haciendo el balance de energía útil en 3 países de la región, en Ecuador, en Panamá y en Paraguay. También otros países lo tienen, como República Dominicana, recientemente, parcialmente en mi país, en Argentina, Uruguay lo tiene, Perú lo tiene, y algunos otros países que por ahí yo no estoy tan informado. Es un poco denso el tema, voy a tratar de ser concisos y de no aburrirlos, pero básicamente, ¿en qué consiste el balance de energía útil? En desagregar el consumo final de energía en 3 dimensiones, en 3 ejes. Por un lado, a nivel socioeconómico, cada sector de consumo, el consumo de energía de cada sector se lo desagrega a nivel de módulos homogéneos, grupo de consumidores dentro de cada sector que tienen consumos similares, estructura del consumo energético similar, y que se espera que van a reaccionar de una manera, de similar manera ante las medidas de política energética. En particular, estamos hablando de las de eficiencia energética. La segunda dimensión es que se obtienen los consumos de energía por usos de la energía, y los usos de la energía es lo que vinculan al sistema energético con el sistema socioeconómico, o sea, con la razón de ser de la energía en definitiva, o sea, cuánta energía necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, nuestras necesidades de bienestar, nuestras necesidades productivas, ¿no? En iluminación, las distintas formas de calor, fuerza motriz móvil, fija, frío, distintos tipos de frío, etc. Y la tercera dimensión es que se obtiene o se desagregan las pérdidas de energía en la conversión final en los artefactos de los usuarios, ¿no? Entonces, si a la energía final, a la energía que ingresa en cada unidad de consumo, le restamos las pérdidas, obtenemos lo que llamamos la energía útil, que es la que realmente, la energía que aprovechamos, porque las pérdidas es lo que queremos evitar, no las podemos disminuir a cero, bueno, por una cuestión física, pero es lo que queremos reducir. Entonces, verán que es un instrumento esencial e importante para el diagnóstico de eficiencia energética, para la planificación, la elaboración de los planes de eficiencia energética. Bien, y finalmente los venimos haciendo hace años, bueno, este tema, pero no está tan difundido, por eso rescato ahora la iniciativa de OLADE de comenzar con sus programas de balance de energía útil. Y finalmente, una cosita más que incorporamos aquí en el balance de energía útil es darle un enfoque de género, particularmente a las encuestas residenciales, ¿no? Y abordar el tema de género, en todo caso lo puedo, si estoy muy con el tiempo, lo puedo comentar después. De acuerdo, mil gracias, Raúl, y sin duda nos duele el tema de la información,
digamos, hay escasez de información para poder tomar decisiones. Por supuesto, la iniciativa de la Organización Latinoamericana de Energía es relevante. Si no tenemos forma de saber dónde estamos, pues es difícil poder mejorar. Por supuesto, hay elementos relevantes, ya se comentaron aquí, digamos, debe de haber un marco, una arquitectura institucional que te permita construir un edificio de la eficiencia energética con materiales, con trabajo, con regulación, con incentivos, etcétera, pero si no tienes esa información, difícilmente vas a poder impulsar la eficiencia energética. Y esta herramienta, por supuesto, pues es crucial para poder tomar decisiones desde cualquier punto, pero particularmente útil para, no solamente por ser balance de energía útil, sino útil para tomar decisiones de política pública, regulación y de negocios. Mil gracias, Raúl. Ahora quisiera cambiar un poco la dinámica y quisiera decirles una palabra y que ustedes reaccionen con otra palabra, una sola palabra. Tecnología. Everywhere. Raúl. No alcanzo a comprender el sentido de tu pregunta. Tecnología. No alcanzo. Tu primera reacción cuando escuches tecnología. Una sola palabra. Sí. Sí. Necesidades. Necesidades. Bienvenida. Disponible. Edith. Edith. Oportunidad. No pudimos escuchar, Edith. Perdón, oportunidad. Gracias. José Antonio. Más cultura de la eficiencia energética. Una sola palabra, mi querido José Antonio. Innovación. Innovación, genial. Segunda palabra. Y déjame empezar contigo, Edith. Talento. Perdón, has dicho talento. Talento. Sí. Reaccionar, cuando yo digo talento, tu primera reacción en una sola palabra. Empleos. José Antonio. Existe. Francisco. Esencial. Aplicarlo. También esencial. Missing. Efficiency is missing. Competencia. Critical. Cooperación. Necesaria. Esencial. José Antonio. Aumenta. Edith. Sí. De acuerdo. Me parece que tenemos relativamente poco tiempo para esta segunda sesión de intervenciones. Entonces, también me gustaría involucrar a la audiencia. ¿Hay alguna pregunta de la audiencia para el panel o comentario? Adelante. Si se para, dice su nombre y afiliación. De la academia. Yo he sido profesor de termodinámica todo el tiempo. Entonces, la pregunta es, la misma que hago a mis estudiantes, porque soy de Ecuador, digo, ¿cuántos barriles de petróleo usted consume al año? Es toda la pregunta. Do you want to start, Paul? I'm working in the SI units. I don't work in barrels of oil. We should consume none.
Yeah. Personally, only when I fly. Only when I fly. I use renewable electricity, yeah, electric vehicle powered by the solar panel. I have a passive house, so it use no heating, no cooling. So only when I travel. Francisco. Puedo complementar, pero bastante parecido a Paul. Yo tengo un carro 100% eléctrico. Vivo en un país que tiene, al igual que Uruguay, una matriz energética de las más limpias del mundo. Uso transporte público, así que consumo fuentes fósiles. Cuando viajo en avión, hay una parte de la matriz energética que todavía se alimenta con fuentes fósiles en Brasil, pero muy poca. Así que no te voy a decir qué porcentaje de un barril, pero estamos yendo en la dirección correcta, creo. Buena pregunta, ¿eh? Fitzgerald. No mucho más para agregar, pero me parece que es eso, ¿no? Lo último que dice Francisco, ir en la dirección correcta de consumir cada vez menos. Para la generación, obviamente, tenemos el respaldo térmico cuando es necesario. Lamentablemente, a veces se vuelve necesario y hay que utilizarlo, pero tratamos de evitarlo y justamente con esta apuesta y referido a este panel sobre eficiencia energética, entiendo que todo lo que hacemos en este tema y podamos seguir haciendo y multiplicando va a ir en el camino no solo económico, que es muy importante, como se ha demostrado en los números que se presentó, sino también en el camino ambiental. Así que estamos en la dirección correcta, queda mucho por hacer aún. Raúl. Bueno, yo me voy a referir a un barril equivalente de petróleo, incluyendo la electricidad, ¿no? Y bueno, nosotros aquí seguramente todos queremos reducir nuestros consumos de energía, pero mucha gente necesita aumentarla para salir de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y es la realidad de nuestros países, y aumentarla con eficiencia energética. Yo quería complementar con algo. Una cosa es cuánto podemos usar de energía renovable o tecnologías como los autos eléctricos y otras cosas, pero un poco alineado con lo que dije antes. Para que toda esta sala tenga auto eléctrico, tenga energía 100% renovable, etcétera, tiene que ser accesible. Tiene que ser a un costo que sea igual o menor que la alternativa. Porque si no, siempre va a ser una opción, lo que se llama el Green Premium, que tú lo conoces muy bien, va a ser una opción de quien tiene el recurso y que lo puede hacer, pero que para realmente impactar el medio ambiente tenemos que hacer que sea accesible a todo el mundo a un costo cada vez más bajo y, por supuesto, más bajo que la alternativa. Ese es, para mí, un punto mandatorio para que todos ustedes, todos nosotros y en masa logremos cambiar este paradigma. José Antonio. Bueno, lo primero que destacaría, que me parece una pregunta muy relevante: si no tomamos conciencia en lo individual de las oportunidades que tenemos para mejorar la forma en que utilizamos la energía y lo hacemos de manera más eficiente, creo que no podemos avanzar en el compromiso que tenemos al colaborar en instituciones. Yo en mi caso diría, pues he trabajado toda mi vida en temas de eficiencia energética y temas de cambio climático, trato de utilizar la tecnología más eficiente, pero eso no es suficiente. Si no se utiliza de manera eficiente, el desperdicio eficiente puede ser algo muy complicado, ¿no? Y existe. Por esto este tema de la cultura energética, no es suficiente la tecnología. Yo tengo que utilizar un vehículo a gasolina por donde vivo y las complicaciones del transporte público. Vivo en la zona conurbada de la Ciudad de México. Para llegar a las instalaciones del BID en México tengo que utilizar vehículo a gasolina. ¿Y por qué? Porque la inversión inicial que tengo que hacer, no tengo la capacidad económica todavía para hacerlo. Y es ahí donde se presenta la oportunidad de buscar mecanismos que hagan accesible
esa tecnología. La tecnología existe, está en el mercado, pero no hay un esquema de financiamiento o un incentivo económico o fiscal que realmente me permita tomar esa decisión. Me parece pues muy relevante. Yo, por ejemplo, fui de los primeros en utilizar lámparas fluorescentes compactas, cuando no eran compactas, ¿no? Y traían mucha problemática. Pero empezó a desarrollarse mecanismos para hacer llegar esta tecnología a la población, y actualmente ya no solamente en México y en muchos países está impedida la venta de lámparas incandescentes, sino que se está avanzando a tecnologías más eficientes como los LED, pero con mecanismos, programas, estímulos y financiamiento. Gracias, José Antonio. Y Edith. Pues casi se ha dicho todo, pero yo diría que realmente la pregunta que yo tengo es cuántos barriles tiene que consumir cualquier persona para tener un nivel de vida digno. Y esa es la pregunta. Yo creo que la pregunta, dependiendo de dónde se está en la vida, depende de la circunstancia, del comportamiento, de las opciones que se tiene. Entonces, en mi caso, pues he comprado una bicicleta eléctrica para no tener coche. Tengo 3 hijos. Así que, bueno, fue la solución nuestra. Pero al mismo tiempo también entrando en los hijos también, pues claro que ellos aumentan el consumo y yo pienso en la educación también. Cómo educarles para seguir adelante. Entonces, bueno. Genial, mil gracias, Edith. Una segunda pregunta aquí. ¿Me dejas Sí, claro, un apunte? claro. Perdón. No, un apunte sobre algo que decía José Antonio, ¿no? Que me parece que es bueno compartir brevemente una experiencia, porque José Antonio decía digamos, el límite al acceso al vehículo eléctrico, y bueno, nosotros en Uruguay justamente compartimos ese diagnóstico y hemos reducido a 0 lo que es impuestos para los vehículos eléctricos y también para la importación de cargadores y todo esto, y a su vez, a través de los certificados que mencionaba antes, quien compra un auto eléctrico se presenta a estos certificados y puede amortizar más rápido esa inversión. Y ahora hace un poquito más de un mes, el 1 de noviembre, empezamos a incentivar a quienes hacen uso intensivo de los autos eléctricos en la ciudad, como son los taxis, como son los vehículos de aplicaciones y remises, donde le damos un bono de $5.000 para que empiecen, justamente para que den ese paso, a ayudarlos a ese incentivo. Me pareció oportuno, a partir del comentario de Antonio, compartir esto. Gracias, Leonardo. Gracias, Fitzgerald. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es José Rivera, soy de la empresa Celsia Centroamérica, empresa de energía del Grupo Argos, con presencia en Panamá, Honduras, Colombia y Costa Rica. Mi pregunta va orientada a saber cuál es la opinión de los panelistas con respecto a la utilización o la implementación de certificaciones de edificación sostenible, como la certificación LEED, BREEAM, Passive House o EDGE, en proyectos de edificación o de oficinas a nivel comercial, retail o industrial, en cuanto a cómo pueden impulsar la eficiencia energética dentro de la edificación en el plazo de 5 a 10 años. Gracias. Una segunda pregunta. Adelante. Buenas tardes, Félix, de AG Proyectos. Primero, les doy las gracias a los panelistas por compartir todas sus experiencias. Y bueno, la pregunta va muy alineada con lo que dice el compañero de Argos, es ¿cuáles consideran que serían los factores impulsores clave para cerrar las brechas y derribar las barreras más importantes que hay en la eficiencia energética, como son el financiamiento, marco legal, institucional, todo este tipo de cosas? Si bien es cierto que los países que ustedes representan están a la vanguardia en Latinoamérica, Uruguay, Brasil, México, ya llevan un camino andado muy largo, tienen mucho expertise, tienen más de 30, muchos de ustedes tienen más de 30 normas, etcétera, tienen ya fondos que están en uso.
les pediría que ya han logrado derribar esas barreras, por favor nos compartan, no solamente a nosotros, sino a las reuniones que ustedes están trabajando acá, interministeriales, para lograr derribar esas barreras que cree posible y, como decía el compañero José Antonio del BID, que poder pasar de la intención a la inversión y que podamos aprovechar los recursos que instituciones como el BID podamos sacarle provecho y no desperdiciemos esas oportunidades. En ese sentido, que se puedan crear esos fondos que podamos utilizar para poder desarrollar la eficiencia energética y podamos realmente descarbonizar y no se quede solo en reuniones. Entonces, gracias. Paul, si te parece, podrías tomar las preguntas y después vamos a cambiar un poco la dinámica. Yeah, very quickly. No, that's really good questions. I think the labeling is very important. But the lesson from the US, Europe, is integrated market transformation program. If you want to move quickly, you focus on the market. The market is all-powerful, so you change the market. So you inform, for example, with appliances, the labels. You label also the buildings, the tires on the vehicles. And now in the European Union, I see they're also labeling the vehicle. So you're driving the information and everything associated. This drives the entire market forward. So labeling, information, training, education, but labeling, but having an integrated approach. An integrated approach was mentioned here. And if you don't have a strategic integrated approach, you cannot address all of the pieces individually. You have to address them in a comprehensive way, like minimum energy performance standards have to go with enforcement, market monitoring, verification. It's really cheap to do the energy efficiency framework, but the frameworks are missing. I just heard how few countries have actually the correct framework in what we would expect to see. But in the future, this can be put forward quite quickly, which is the good news on it. The other thing is we speak about eco-efficiency. The industries that we work with are speaking about eco-efficiency, which is eco-design is built in, durability is built in. The ultra-efficient light, for example, can last 50 years now. So we build in the eco along with the efficiency. Gracias, Paul. Tenemos, según mi reloj, solamente 15 minutos y 6 panelistas. Entonces, en esta última sesión de intercambio, me gustaría, digamos, por supuesto, si quieren complementar un poco, digamos, qué instrumentos hay disponibles, por ejemplo, de financiamiento, de regulación, etcétera, pero más bien quisiera cambiar la pregunta y pedirle su reacción, reflexión sobre 50% en 2050. ¿Seríamos capaces de utilizar la mitad de la energía que usamos hoy en el 2050 y una acción que nos podría llevar a eso? Y quizás déjenme empezar con Paul. Yes, it's possible. 2 minutos. Very quick. George, yes, it's possible. If you have a look at the German Ministry of Industry, you can see they will drop their energy consumption across the entire industrial sector of Germany by 50% by 2050. And if it's possible for them, it's also possible for everybody, I think, in this context. To change the system, we need political leadership and we need targets. And we need programs. So the political leadership is really important, and I can see the political leadership is here and with Olade, and that gives me great confidence for the region that it's achievable. Gracias, Paul. Fitzgerald. Bueno, creo que es bastante difícil poder decir si sí o no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente convencer y un poco respondiendo a la última de las preguntas, es decir, qué es lo que hay que hacer y bueno, tenemos que convencer a todo el mundo de las ventajas de la eficiencia energética, de modo de poder llevar adelante políticas que nos permitan acercarnos a la meta. Si lo vamos a poder cumplir, no lo sé,
pero evidentemente es un objetivo que tenemos que ponernos, ese o algún otro porcentaje o algún otro año, pero son objetivos que tenemos que ponernos para trabajar hacia ese camino y llevar adelante, obviamente desde lo que es el gobierno, los estados, políticas públicas que puedan acompañar eso. Ahora, lo primero que hay que hacer es convencer en el sentido de un cambio de hábitos, como decíamos antes, ¿no? La eficiencia energética en definitiva es un cambio de hábitos en el hogar, un cambio de hábitos en la empresa, un cambio de hábitos en los propios organismos públicos, y convencer si en tu país todavía no hay una legislación, vas a tener que convencer a tus miembros del Congreso de que esto es importante y que hay que llevarlo adelante, o si ya lo tienen hay que seguir convenciendo para poder instrumentar las medidas y poder aprovechar esas ventajas. Entonces, una vez que podamos hacer ese camino y todos los esfuerzos que podamos hacer en ese sentido, nos van a poder por lo menos situar en una posición mejor de la que partimos. Si es 50% en 2050, el tiempo lo dirá. ¿Y cuándo sería para Uruguay? Bueno, a ver, ojalá que sea cuanto antes, pero creo que estamos en el buen camino, teniendo una institucionalidad como la que tenemos y una serie de políticas que las tenía todas anotadas aquí y que por tiempo no la podemos desarrollar, pero evidentemente es algo que queremos alcanzar en algún momento, ¿no? Ojalá sea pronto. Raúl. Sí. Digamos, si dejamos actuar por sí solo a los mercados, yo lo veo muy difícil, ¿no? Cuando uno analiza la historia de las pequeñas transiciones o de la evolución de los sistemas energéticos, los cambios son de largo plazo. Largo plazo, 20, 30, 50, y no cambios tan drásticos como los que son necesarios y planteamos con la transición energética. Entonces, en ese sentido, es factible en la medida en que los gobiernos, los estados, definan políticas energéticas activas, independientes si las empresas son públicas o privadas, ¿no? Pero la formulación de una adecuada política energética con ese objetivo es esencial para no sé si llegar al 2050 a cero, pero acercarnos mucho, ¿no? Un poco en línea de lo que comentó Fitzgerald recién. Edith. Gracias. Pues yo digo que técnicamente sí. En práctica es más complicado, pero primero no se necesita una nueva tecnología. Ya con la tecnología que existe podemos llegar. Quizás solo la industria más intensiva energéticamente, allí sí que se necesita, pero en los otros sectores ya existe la tecnología. Ya se ha dicho, la política pública pues es esencial, pero también creo que hay que pensar en la escala, porque sin escalar las actividades no se llega. Y les doy dos ejemplos. Uno es la renovación masiva, y hay algunos ejemplos, pero por el momento son pequeños. Y el segundo son los aparatos y equipos que se comercializan a nivel global, como aires acondicionados, refrigeradores, iluminación, motores eléctricos. No hay ninguna razón que no podemos hacerlo, lograr esto, mover el mercado global. Finalmente hay países que producen e incluso en esos países no permitan el nivel de eficiencia que se exporta a países que todavía no tienen las normas técnicas que no permiten que entren los equipos menos eficientes. Finalmente creo que no podemos olvidarnos del sector, por ejemplo, informal en las edificaciones, porque hay mucho que ocurre fuera del sector, digamos, formal. Entonces tenemos que sí que pensar en cómo avanzar también la eficiencia en los hogares más pobres, para decirlo así, donde hay que asegurar el acceso, pero también pensar en las edificaciones. Gracias. Gracias, Edith. Francisco. Yo no lo pondría en términos de porcentaje, porque también pensando en reducir nuestros consumos, también tenemos que pensar la otra parte, que es
cómo aceleramos la decarbonización de las redes, o sea, cómo las renovables definitivamente se vuelven la fuente de energía prevalente, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en los dos ejes. En segundo lugar, alineado a lo que dice Edith, yo creo que tenemos que trabajar desde el sector privado en generar productos y servicios que estén al alcance de la gente, que no tenga que pagar 20 o 30% más para tener un producto verde, para tener un auto eléctrico, para tener un panel solar en el techo de la casa. Si logramos ser eficientes en eso, entonces creo que sí, es muy posible. José Antonio. Gracias, Leonardo. Bueno, a mí me parece que no solamente es posible, es vital, y cuando digo vital es para asegurar nuestra existencia en este planeta, ¿no? Entonces creo que cualquier esfuerzo que hagamos tiene que tomar esa mira. Y creo que también debe ir acompañado, y aquí se ha insistido mucho, y yo retomo lo que decía Edith, debe ser acompañado por un tema de desarrollo social. Como bien decía Edith, el uso de la leña se está incrementando por diversas razones, sobre todo por los precios de los energéticos convencionales. Estamos iniciando en el BID un estudio, un proyecto en el que vamos le llamamos transición al uso de cocinas de inducción en comunidades rurales, cocinas de inducción eléctrica que son de alta eficiencia. Una cocina de inducción tiene una eficiencia 84% comparado con una leña a fogón abierto que es 15%, y comparado es casi el doble de la eficiencia de una estufa a gas licuado. Y esa cocina de inducción se va a alimentar con sistemas fotovoltaicos porque son comunidades que no tienen acceso a la red. Entonces estamos lograr acceso y también asequibilidad a comunidades de una manera sustentable, de una manera eficiente, y eso requiere un proceso de comportamiento, de cultura, de educación, por los impactos que tiene el uso de leña en salud y por los impactos en salud sobre todo de mujeres y niños. Genial. Una última reacción. Una sola palabra. Panamá. Growth. Panamá, Raúl. Linda. Gracias. Oportunidad. Edith. Tomo la mía. Bueno, diré creativa. José Antonio. Me encanta. Panamá, bravo. Yo les doy las gracias a ustedes por